con esta serie de videos acerca de fundamentos de los sistemas de información geográfica. Vamos a dar más detalle acerca de los modelos necesarios para montar o implementar un sistema de información geográfica. Como quedamos en el video anterior, para implementar un sistema de información geográfica es necesario establecer un modelo geográfico que se encargará de toda la conceptualización del territorio, es decir, todos los elementos que nos interesa capturar o la información que nos interesa obtener, un modelo de representación, que es básicamente la forma como vamos a representar este territorio por polígonos, por medio de matrices, y finalmente un modelo de almacenamiento, que es un esquema como vamos a administrar, a gestionar esta información. El primer modelo geográfico, que corresponde a la forma y el tipo de información que deseamos obtener del territorio, nos permite establecer las variables e indicadores para realizar los análisis para un fin temático. Este modelo debe responder a preguntas como qué información nos interesa obtener, qué vamos a describir, qué deseamos analizar, qué información adicional podemos generar o podemos extraer del territorio y qué variables o indicadores podemos definir para hacer un seguimiento, un control. El modelo de representación, como lo dijimos previamente, es aquel donde definimos la forma como representaremos el territorio, es decir, definimos las simbologías y las geometrías que lo modelen de forma más adecuada. Por ejemplo, para el caso de la elevación o altitud, podemos utilizar diversas formas de representarlo, ya sea por líneas, en el caso de las curvas de nivel. Podemos representarlo también en forma matricial o en forma de grilla, como es el caso de los modelos digitales de elevación o modelos digitales de terreno. Podemos representarlo como una nube de puntos o como un raster, un resultado de un proceso previo, como es los modelos TIN, por medio de interpolaciones de una serie de puntos. En la imagen podemos ver un ejemplo gráfico de lo que sería la información raster, la información vector, como representación de la realidad. Características en especial: los rasters son información que se presenta en forma de celdas o píxeles, es muy aplicado en imágenes o fotos aéreas y por lo general se utiliza como información de referencia o de fondo. Formato vector es una forma de representar por medio de elementos geométricos como puntos, por ejemplo para casas o sitios de interés, para líneas, muy utilizado en representaciones de vías o ríos, y los polígonos son una forma de representar áreas como cuerpos de agua o reservas forestales. Con un poco más de detalle damos unos ejemplos de la información raster. Este tipo de almacenamiento es muy utilizado en imágenes de satélite o fotografías aéreas, donde el valor de cada píxel corresponde al nivel de reflexión de una onda electromagnética. Otro ejemplo son los modelos digitales de elevación o modelos digitales de terreno, donde el valor de cada celda corresponde a la elevación o a la cota. También podemos generar unos objetos de formato raster cuyo valor de celda sea la temperatura, o puede ser la presión, o puede ser la precipitación.
Dentro de la información raster, un aspecto muy importante a revisar es la resolución espacial. Esto hace referencia a la distancia entre vértices de cada píxel. Decimos que una alta resolución espacial es cuando el tamaño del píxel representa una distancia muy corta de terreno. En el caso de las imágenes de satélite, hay otro tipo de resoluciones a evaluar y a refinar o procesar, como la resolución espectral, que es aquella que permite la obtención de información a partir de diversas longitudes de ondas emitidas por el sensor o recibidas por el sensor. La resolución temporal hace referencia a la tasa de disponibilidad de obtención de datos para un mismo punto, es decir, cada cuánto tiempo puedo obtener información del mismo punto. La resolución radiométrica corresponde a la capacidad de diferenciar tonalidades en un rango de color establecido de acuerdo a una escala. Esta escala es medida por bits, por ejemplo 8, 16 o 24. Recordemos que sobre este tipo de resoluciones es necesario hacer procesamientos para refinar o corregir distorsiones de la misma. Una corrección que hace estos refinamientos sería la corrección radiométrica, que se encarga de corregir efectos de sobreiluminación o brillo y de sombras. Otra corrección que se realiza sobre este tipo de información capturada es la corrección geométrica, que corresponde a una corrección para mitigar los errores inducidos por el movimiento relativo, tanto de la superficie capturada como del sensor. Esto quiere decir, por ejemplo, la Tierra tiene una rotación, nunca está estática, y nuestro sensor, cuando está haciendo la captura, también tiene su movimiento propio. Esta corrección geométrica lo que hace es corregir estos desplazamientos y hacer un efecto como si todo fuera estático. Ventajas de este tipo de información es que la estructura de datos es muy simple, ya que viene en forma matricial. Las operaciones de superposición son más sencillas, ya que sería una álgebra de matrices. El formato es óptimo cuando hay variaciones muy altas, entonces es más fácil discriminar la información y nos permite una alta capacidad de almacenamiento de información. Sin embargo, como desventaja es que este formato requiere mayor capacidad de memoria, es más difícil detectar los límites entre los elementos y las salidas se hacen menos vistosas o estéticas, ya que están dadas por píxeles. Siguiente tipo de información o modelo de representación son los datos vector, que es en forma de elementos geométricos como son puntos, líneas o polígonos. Un ejemplo de un elemento puntual son las coordenadas o los sitios de interés. Las líneas son una serie de puntos unidos por pequeños segmentos que al final, sumados, nos permiten determinar un perímetro. Y los polígonos son una serie de líneas conectadas que llegan de punto de inicio a punto final, cerrando un polígono que nos permite calcular un área. Aquí hay un ejemplo de los tipos de representación de la información vector. Pueden ser puntos, líneas o polígonos. Podemos agrupar diversas capas y desplegarlas al mismo tiempo. Las ventajas de este tipo de información
aunque la estructura de datos es más compacta, la topología y la definición de límites es más detallada, es decir, no podemos perder definición de los elementos capturados. La información es más fácil de mantener y actualizar, ya que no es una gran cantidad de datos. Y el análisis sobre estos elementos es más sencillo, porque sería un análisis más detallado. Como desventajas, tenemos que el almacenamiento es más complejo, ya que no es solamente la coordenada, sino los elementos gráficos que queremos asociar, por ejemplo, los colores, los grosores de la línea o de los puntos. Las operaciones de superposición son un poco más difíciles, ya que la información no es homogénea en tamaño y distribución, como lo serían las matrices. Y por esto mismo los cálculos se hacen un poco más complejos. Hasta aquí dejamos esta segunda parte de los fundamentos de sistemas de información geográfica. Espero que haya sido claridad. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.